Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Tierra Prometida, escrita por Henrik Pontoppidan, Premio Nobel, 1917. Capítulo 9. Páginas 83 al 88. Unos minutos después, llegaba Manuel a lo alto de la colina por la que pasaba un sendero en dirección norte, que terminaba en Belsby. Se había quitado de la cabeza su ancho sombrero de felpa y puesto la mano en la frente, escuchando las ya lejanas voces de la larga caravana que regresaba cantando a Skibberud. Las últimas voces expiraron. Él estaba solo. Alrededor de él se extendía la tierra solitaria. Sobre su cabeza se elevaba la fría cúpula del cielo blanqueazul con sus pálidas estrellas brillando en la lejanía. Tuvo la sensación de haber salido del paraíso. Lentamente volvió la mirada hacia Belsby, donde a lo lejos distinguió el huerto parroquial que se dibujaba como un oscuro y amenazador grupo de nubes contra los últimos y débiles resplandores del horizonte. Allí le esperaba ahora la cuenta, la lucha, la excomunión. Se sintió repentinamente fatigado y pesado. Con fuerza opresora se había apoderado de él, en la soledad abatimiento que, con un imperioso acto de su voluntad, había tenido dominado toda la tarde. Anduvo lentamente un pequeño trecho, volvió a pararse y se sentó en una piedra grande que había a la orilla del sendero. Con la cabeza apoyada en las manos, respiró profundamente un par de veces y se quedó pensando. No era que estuviese arrepentido, ni mucho menos, del paso que había dado. Era sencillamente que se sentía muy solo. Pensaba ahora que, si hubiese tenido casa propia donde poder encontrar paz y confianza bajo la lucha inminente, una piadosa y fiel mujer que compartiese con él su victoria y su derrota, entonces sería para él un placer luchar y sufrir por la verdad. Pero esto era como luchar en el yermo y con las manos vacías, sin reposo ni refugio. Estuvo sentado un rato, con la vista fija y perdida, mientras en sus labios temblaba un nombre, el de Hansine. ¡Cosa extraña! La doncella permanecía constantemente en sus pensamientos. Estuviese alegre o deprimido. Con el corazón palpitante se preguntó a sí mismo si encontraría en ella lo que le faltaba, pero de pronto recordó su comportamiento de la tarde para con él y cortó violentamente sus pensamientos. «Sueños», dijo a media voz, levantándose. «Yo soy y seguiré siendo un fugitivo sobre la tierra, un extraño en mi propia familia, un huésped sospechoso entre extraños». Y de pronto cruzó las manos sobre el pecho, levantó en éxtasis la mirada hacia el cielo estrellado y dijo: «Oh, Padre Celestial, tú eres el único que no me rechazas. Tú eres mi refugio y mi consuelo, mi esperanza y mi amor. Mira, yo no temo que rujan las tormentas, a tus pies hay paz. Oh, que mi lucha solitaria en la tierra sea un canto de alabanzas en tu honor. No pido otra cosa, dame tu gracia, sacia mi alma hambrienta con tu bendición, entonces estaré contento. Amén». Inclinó la cabeza, estuvo callado un momento y luego continuó lentamente su camino, pero aún palpitaba su corazón. No podía echar a Hansine de su pensamiento. Era como si todo su desasosiego se hubiese concentrado en esa pregunta. ¿Por qué me huye? ¿Con qué la alejo de mí? Cada vez era más fuerte la impresión de que la respuesta a estas preguntas encerraba un presagio para todo su futuro. Se dio cuenta de que realmente no podía emprender la lucha en nombre de la comunidad mientras no supiese si aquella a quien él quería tener a su lado estaba con él o en contra de él. Se paró. Tenía que aclarar a aquella esa misma tarde. Él había visto que Hansine, acompañada de su amiga, había abandonado el lugar de la reunión alejándose
de la playa adelante, y supuso que ella tenía que volver por el mismo camino, ya que difícilmente se atrevería a aquella hora a cruzar el valle pantanoso y el arroyo. Entonces se volvió y al cabo de unos minutos se encontró de nuevo en la iglesia. Desde allí siguió andando por la orilla del mar, pero no había andado muchos pasos cuando se paró en seco. Allí venía ella en dirección a él, a menos de 100 metros, extrañamente alta en el crepúsculo, como una sombra que se dirigía hacia el fiordo envuelto en niebla. Venía por la orilla del mar, andando lentamente, como el que ha estado suspirando por la soledad, y cantando a media voz. Se paró súbitamente, llevándose ambas manos al corazón. Había visto a Manuel. «No te asustes, que soy yo, como ves», dijo Manuel, acercándose y quitándose el sombrero. «Espero no molestarte». Las últimas palabras le salieron involuntariamente de la boca a la vista del susto de la muchacha. Esta estaba como paralizada y no le contestó. En el apuro que le causó el miedo de la joven, comenzó él a darle una explicación detallada de su venida, contándole que la había visto irse con su amiga y que, como no había podido hablar en toda la tarde con ella, había ido a su encuentro para saludarla. Pero ella seguía muda y le miraba con ojos fijos, medio amenazadores, medio suplicantes, que recordaban los de un animal herido de muerte. «Mi buena Hansín», exclamó, «¿está usted enfadada conmigo por haberla parado? Le aseguro que nada tiene usted que temer de mí. No quería regresar a casa sin haberla saludado. Ha sido un día muy importante para mí, como usted puede muy bien comprender», y ella seguía sin despegar los labios. La sangre subió a las mejillas de Manuel. ¿En serio podría sospechar de él? El pensamiento le pareció demasiado absurdo y, sin embargo, comprendió entonces que había obrado premeditadamente, yendo a buscarlas a aquellas horas y en aquella soledad. Y por eso se esforzaba ahora por tomar la cosa a broma. No obstante, el tono de su voz reveló cierta amargura cuando dijo: «Realmente me parece que he venido a molestar, perdóneme. No era mi intención, a la verdad. Sinceramente hablando, no creo que el tiempo ni el lugar haya sido quizás bien elegidos. Bueno, buenas noches. ¿Que no me da usted la mano para despedirse?» Aún siguió quieta un momento. Luego le dio con desgana la mano y se volvió y susurró despacio: «Buenas noches». Luego regresó lentamente por el camino por donde había venido. Manuel se quedó clavado en su sitio, completamente aturdido por la sorpresa. Había notado lo fría que estaba la mano de la joven y cómo temblaba ella. «Hansín», llamó él cuando ya la joven se había alejado un buen trecho. Ella fingió no oírle y continuó andando. «Hansín», volvió a llamar, esta vez con toda la fuerza de su voz. Ella se paró entonces. Él se acercó a ella y le dijo: «¿Qué le pasa a usted, Hansín? ¿Y por qué se porta usted así conmigo?» El sonido de su voz pareció despertarla. Apartó la cara y quiso seguir su camino, pero entonces, sujetándola por el brazo, exclamó todo consternado: «No, no, no. Así no puede irse de aquí. ¿Qué le pasa, Hansín? ¿Le he hecho yo mal? ¿O es que otros...? ¿No me lo quiere decir usted? Yo le aseguro que soy su amigo». Hansín intentó librarse de él, pero Manuel le sujetó con fuerza. «No la soltaré hasta que me haya hablado. Por Dios, Hansín, ¿qué le he hecho yo a usted?» «Déjeme», dijo ella con voz ronca, en la que había terror y súplica. Él se asustó y no se atrevió a seguir sujetándola, y entonces ella no se fue. Dio un par de pasos y se paró, llevándose el brazo a los ojos como sintiese vértigo. Manuel se quedó sin saber qué hacer. ¿Estaba enferma? Su espíritu se hallaba tan agitado que apenas pudo dominarse, pues en aquel preciso momento comprendió claramente sus sentimientos por aquella joven. Ahora la sabía, la amaba. Por primera vez en su vida sintió arder el amor en su corazón, apoderarse de su espíritu y de los sentidos. La amaba, sí. Lo veía ahora. Era ella. Los sueños de su juventud se le habían hecho claridad. Ella, por quien había estado suspirando toda su vida. «Hansín», dijo con voz que debía ser tranquilizadora, pero que en vano trataba de ocultar su propia emoción
apasionada. ¿No tiene usted siquiera confianza en mí? ¿Está usted enfadada conmigo? Ha de decírmelo, porque todo el día he estado pensando en usted y he anhelado tanto hablar con usted, prosiguió, tornando en su arrebato a cogerla de la mano, aunque ella constantemente le volvía la espalda. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. ¿No quiere siquiera responderme a esta sola pregunta? Oye usted, Hansine, no puede irse antes de habérmelo dicho. ¿Está enfadada conmigo? No. En esta corta respuesta y en el violento latir del corazón de la joven, que él notaba claramente en la mano de ella, hubo algo que encendió de pronto una luz para él. ¿Sería posible? ¿Se atrevería a creerlo? Por su cabeza pasaban los pensamientos como un viento de tormenta. ¡Oh Dios! ¿Sería verdad? Por no asustarla, apeló a todas sus fuerzas para mantenerse tranquilo, tembloroso. Se inclinó sobre ella y balbuceó. Hansine, tiene que contestarme a una sola cosa. Dígame, ¿no le parece cierto este sentimiento mío de que es Dios mismo quien nos ha juntado aquí esta tarde? No se vaya. No tiene que ocultarme nada. ¿Me ama usted un poquito? Dígamelo, ¿me ama usted un poquito? Ella hizo un esfuerzo desesperado para desprender su mano, pero entonces él, ciñéndola con los dos brazos, la atrajo hacia sí con pasión incontenible. Hansine, querida Hansine. Pero ella ya no le oía. Se había desplomado sin fuerzas en los brazos de él. Un llanto desesperado y convulsivo agitaba su cuerpo. Parecía como si la muchacha solo deseara que se abriese la tierra y la tragase. En aquel mismo momento se oyó el alegre sonido de una flauta allí cerca. Manuel se volvió y se quedó desagradablemente sorprendido al ver a un hombre que venía bordeando la playa, cimbreando una vara. Inmediatamente soltó a Hansine y se puso rojo como la grana. Había reconocido al joven maestro ayudante Johansen, quien, como de costumbre, andaba olfateando entre las colinas detrás de la muchacha que iban solas. Ven, vámonos, dijo apresuradamente. Pero a pesar de la semioscuridad, el maestro auxiliar lo había visto y reconocido. Él se paró, luego, con afectado respeto, se llevó la mano al sombrero, inclinándose como si quisiera decir ¡qué sorpresa! Tengo el honor de felicitarle. Vámonos, repitió Manuel, pero cuando se volvió a Hansine había desaparecido. Al día siguiente por la mañana había sobre la casa parroquial de Belfby como un aire de tormenta. Cuando Manuel, un poco más tarde que de costumbre, bajó a tomar el té, no encontró ni al párroco ni a Rangilda. Salió de la cocina la vieja criada y le sirvió el té en silencio, poniendo un gesto en el que Manuel ya leyó su sentencia de muerte. Fuera, en la gran avenida de los Avellanos, paseaba sin parar el párroco. Las espesas nubes de humo blanco que, como con prisa angustiosa, se escondían en los cestos de avellanos, indicaban a las claras el estado de ánimo en que se encontraba, pues Tonnesen fumaba así cuando su espíritu andaba agitado. Nada más se habían sentado a desayunar. Rangilda le había contado la asistencia del capellán a la reunión de Skiverup, pero ya antes había tenido noticias del hecho a través de la trapera, que en las primeras horas de la mañana había estado hablando en la cocina con Lona, contándole a ésta lo que ella, que entonces se encontraba aún en su alcoba, había captado desde allí palabras sueltas, por cuyo motivo la noticia de su hija no fue más que la confirmación de lo que él había sospechado. Antes de llegar al final de la avenida se le acercó una persona vestida de frac de verano y sombrero de paja. Era el maestro ayudante Johansen. Al verle, el párroco se detuvo, gritándole impaciente: ¿Qué pasa? El señor Johansen descubrió su rizada cabeza, se paró a 4 pasos de distancia inclinándose y dijo: Perdone su reverencia, tengo que inscribir en el registro parroquial una recién nacida. ¿Y por qué con este motivo viene usted a hurtadillas como si hubiera ocurrido alguna desgracia? ¿De quién es la criatura? De Mette Andersen. Vaya, otra soltera. Sí,
Claro, liviandad y libertinaje por todas las partes. Fuera ligaduras, he aquí el tema de la época. John Hansen miró hacia el suelo y luego al lado con ojos inquietos. No estaba muy seguro de la dirección en que iban estas palabras, y por entonces él mismo tenía la conciencia un poco cargada respecto al punto tocado. Espero, prosiguió enérgico el párroco, que usted, señor John Hansen, eduque seriamente a los niños en el cumplimiento de sus deberes. En nuestros días, en que por todas partes se predica la doctrina del desenfreno, es más necesario que nunca. No se descuide usted. Yo creo que puedo decirle a su reverencia que yo en este aspecto he hecho lo que he podido. Precisamente he puesto el mayor cuidado en inculcar a los niños el cumplimiento de los deberes morales. Pero aquí lo principal es el buen ejemplo. En este punto, desgraciadamente, el poder del mal ejemplo es grandísimo. Sí, naturalmente, contestó el párroco mirando a John Hansen con cierta sorpresa. Pero, ¿qué quiere decir usted? ¿Alude usted a determinadas personas como malos ejemplos aquí en la parroquia? Dios me libre, reverencia. No fue mi intención acusar a nadie, tan solo me refería a la parroquia. Guárdese los rodeos para usted y hable con claridad. ¿En quién está pensando usted? ¿A quiénes considera usted como elementos dañinos para la parroquia? Venga, hable. Su reverencia. No me he entendido bien. Yo tan solo me refería... Que no me venga con rodeos. Le repito, contésteme a lo que le pregunto. Le aseguro a su reverencia que yo pensaba que, por ejemplo, un hombre como el señor capellán, quizás, por amor a la parroquia, debería ser un poco más prudente en su conducta. La gente del campo es muy mal pensada. El capellán, exclamó el párroco frunciendo las cejas y midiendo al maestro ayudante 3 veces de pies a cabezas. ¿Cómo se le ocurre a usted nombrar al capellán señor Hanstead en este aspecto? Venga, hable y explíquese, hombre, rugió golpeando el suelo con el pie. John Hansen se retorció como un gusano en un atasco. Hacía tiempo que le tenía ojeriza el capellán, quien constantemente le había mostrado a Clara su desprecio y ahora traía el plan de vengarse de él y al mismo tiempo adular al párroco aprovechándose de la pequeña ojeada en la vida particular del capellán que la casualidad le había deparado la tarde anterior. Sin embargo, de momento no había traído más intención que la de insinuar al párroco una ligera sospecha hacia el capellán, aunque de ninguna manera la de presentarse como delator, pero había caído en su propio lazo y comprendió que, por la cuenta que le tenía hacia bien en entregar al señor Hanstead incondicionalmente, se irguió, alargó el cuello como si tragase el último reparo y dijo: «Sí, yo conozco. Quiero decir realmente que no es ningún buen ejemplo para la parroquia que el capellán Hanstead se encuentre muy entrada la tarde en un lugar solitario en contacto muy cariñoso con una de las muchachas de la parroquia». La cara del párroco Tonnesen se puso lívida como la ceniza. Volvió a medir lentamente de arriba a abajo al maestro ayudante diciendo finalmente: «¿Quién le ha visto? Conteste». «Yo mismo, reverencia». «Usted». «Y a última hora de la tarde, dice». «Entre las 10 y las 11». «¿Y dónde?» «En ese sitio que la gente llama la iglesia». «¿Y usted está completamente seguro de que no se equivoca en ningún aspecto?» John Hansen bajó la cabeza y miró tembloroso hacia un lado. «No era posible equivocarse, reverencia». Hubo un momento de silencio, luego dijo el párroco. ¿Puede usted indicar aproximadamente en qué tiempo, quiero decir, qué tarde vio usted al señor Hanstead en tal situación? Es muy fácil, pues fue ayer precisamente. ¿Ayer? ¿Después de la reunión? Ahí tenemos entonces la explicación, exclamó sin darse cuenta de que estaba pensando en voz alta. Luego volvió a mirar energéticamente al maestro ayudante y dijo: «Lo que usted me ha contado queda de momento entre nosotros, ¿entiende?» John Hansen inclinó humildemente la cabeza. «Ahora mandaré a hacer una investigación y he de decirle a usted que le costará caro si se ha descuidado en un solo punto nada más. Ya me acordaré de registrar el nacimiento de que me habló. ¿Trae usted los papeles encima? Bien, bueno, por hoy basta».
Cuando el párroco Tonesen bajó poco después del balcón y entró en el desierto comedor, llamó a la puerta que comunicaba con la cocina, gritando de tal modo que su voz resonó en toda la casa. ¿Está Lona ahí? Sí, contesta una voz desde la bodega. Suba a ver al capellán y dígale que deseo hablar con él. Yo estoy en mi habitación, pero dígale que venga enseguida, que le estoy esperando. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 9 de La Tierra Prometida. Uy, el párroco Tonesen tiene muy mal carácter. Pobre Manuel. Gracias por escuchar. Y próximo capítulo, jueves 22 de enero. Nos vemos en Kizuna, Historias Contadas.